Bendiciones para todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos en el nombre de Jesús a esta nueva clase de Escuela de Ministerio para futuros pastores. Saludamos a todos los obreros, líderes, siervos de Dios que semana tras semana se conectan a nuestras clases para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En esta entrega, en este caso, quiero hablarles acerca de los motivos de posible fracaso, ¿no? Vamos a analizar 8 motivos de posible fracaso del pastor, futuro pastor, misionero, de aquel que se decide hacer la obra de Dios. 8 motivos de posible fracaso. Obviamente, no queremos que ninguno fracase. Para eso estas clases, para esto esta formación, por supuesto, la oración permanente de los unos hacia los otros, ¿no? Pero tenemos que analizar, por supuesto, ¿no?, aquellos motivos de los cuales nosotros debemos cuidar nuestro corazón para no caer en ese error, en esa equivocación y, en ese caso, conducirnos al fracaso. El primer motivo de fracaso del pastor es el orgullo. El orgullo es el pecado que llevó a Lucifer a su caída, a convertirse en quien conocemos hoy, ¿no? El diablo y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Orgullo es la pretensión de querer ser más que los demás. Y el orgullo es un pecado que nace en el corazón, que al principio no es notorio, ¿no? Nace en el corazón, en el pensamiento, se va gestando, va creciendo como un cáncer silencioso. Después llega el momento, obviamente, en que el orgullo ya no se puede ocultar. Se nota cuando la persona por allí pretende ser mejor que los demás, ¿verdad? Actúa con esas ínfulas, con ese aire de superioridad, de grandeza, criticando a los demás, hablando peyorativamente de sus compañeros de ministerio, de servicio. Son algunas señales que muestran a las claras un corazón lleno de orgullo. Pero el orgullo básicamente nace cuando el hombre, la mujer, el obrero, el siervo de Dios comienza a creerse o a sentirse mejor que los demás, ¿no? Presta demasiada atención a las alabanzas de la gente, las personas que por allí, obviamente muchas de ellas bien intencionadas, por ahí felicitan al pastor, a la sierva de Dios. Qué linda reunión, qué lindo mensaje, no es lo mismo cuando no está usted, qué presencia de Dios se sintió en esta reunión. Y cuando, claro, el hombre de Dios, la mujer de Dios no está calibrado al Espíritu Santo, no está calibrado a ese corazón humilde que todo siervo de Dios tiene que tener, empieza a prestar más atención a las alabanzas del hombre, a lo que dice la gente, que a lo que dice Dios, ¿no? Y ahí es donde se infecta el corazón. Hay una historia justamente en la Escritura que nos habla de la caída, mejor dicho, ¿dónde comienza la caída del rey Saúl, no? El rey Saúl comenzó a sentir celo de David cuando al volver de la batalla las mujeres cantaban: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10.000, ¿no? Y todo el pueblo se regocijaba. Y Saúl, por prestar demasiada atención a la canción, a los dichos de la gente, dejó llenar su corazón de celo, de envidia, y ahí comenzó el principio de su caída, ¿no? Porque abrió su corazón a la envidia, al celo. Esa puerta abierta fue aprovechada por los demonios, por espíritus malos. La Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, y bueno, después ya todos conocemos cómo finaliza la historia del rey Saúl, ¿no? Que lamentablemente no sanó su corazón. Él siempre buscó alivio, pero no sanidad completa, no confesó lo que había en su corazón, en su alma, y eso terminó por arruinar su salvación, su vida espiritual, y terminó perdiendo absolutamente todo lo que Dios le había dado. Entonces, muchas veces así nace también, ¿no?, el orgullo, cuando nosotros prestamos demasiada atención a las alabanzas de la gente, a la opinión de la gente. Siempre es bueno el mismo emocional, no digo que no, siempre es lindo quienes hacemos radio, televisión, quienes estamos detrás de un púlpito. De vez en cuando nos hace bien, nos gusta, nos anima, es una caricia al alma que alguien venga y que diga: lindo programa, linda palabra, pastor, me edificó, me bendijo. Pero uno tiene que tener
madurez espiritual para entender que es eso nada más, que es una caricia al alma, que de ninguna manera esa palabra nos tiene que llevar a la jactancia, al orgullo, a creernos mejores que los demás o a creer que ya tenemos ganado el cielo o que estamos por encima de nuestros compañeros, de ninguna manera. Y el orgullo también nos lleva al peligro de dejar de prestar atención a la corrección. Cuando una persona, cuando un obrero se llena de orgullo, una de las características fundamentales que encontramos en él es que deja de prestar atención a la corrección, ¿no? Porque dentro suyo dice, no, yo lo hago a mi manera, yo sé lo que hago, para mí está bien, a mí me gusta así, yo lo hago así, a mí la gente me quiere igual, la gente me felicita, la gente me alienta, entonces no entiendo por qué el pastor viene y me corrige, para mí que está teniendo celo, no entiendo por qué mi compañero de trabajo viene y me marca tal o cual cosa, para mí que me está envidiando, me está teniendo celo. Es decir, cuidado, porque una de las características de ese corazón que empieza a llenarse de orgullo es no querer prestar atención a la corrección, no querer prestar atención a la corrección, ¿no? Es como que el obrero dice, el obrero o el pastor, ¿no? Que está debajo de su obispo, me entra por un oído, me sale por el otro. Está bien que digan lo que quieran, pero esa persona dentro suyo dice, no, yo lo voy a seguir haciendo así. Es probable que haga silencio, es probable que no conteste, es probable que cuando su obispo, su apóstol, su líder, quien esté mentoreándole por encima le dé un consejo, es muy probable que ese obrero o ese joven pastor no responda, no diga nada. Pero el tema es lo que pasa por dentro, ¿no? Por dentro esa persona está diciendo, bueno, pongo piloto automático, dejo que diga lo que quiera, total, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que quiero. Total, yo voy a seguir en este camino, total, a mí la gente me apoya, total, a mí los resultados me acompañan. Cuidado, porque el orgullo es el principio de la caída. Antes de la caída es la soberbia, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y uno de los grandes motivos, uno de los grandes conflictos de quienes manejan determinado poder espiritual, autoridad espiritual, estar en una posición de privilegio, es dejar que el orgullo, la soberbia infecte su corazón, ¿no? Le pasó a Nabucodonosor, su historia está escrita en el libro del profeta Daniel. Nabucodonosor, claro, se sintió tan grande por sus logros y la extensión de su imperio, de sus territorios, que él se sentía casi por encima de Dios, ¿no? Entonces Dios le dio una elección y de un día para otro lo perdió todo y se convirtió en un hombre errante en el campo. Dice la Escritura que le crecieron uñas como garras y el vello en todo su cuerpo porque dormía a la intemperie, había perdido absolutamente todo, justamente porque por dejar que su corazón se llene de orgullo. Predicadores, obreros, pastores, pastoras, los que servimos a Dios en el altar, no nos podemos dar el lujo de dejar que el orgullo, la soberbia crezca en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando sentimos, cuando tenemos por ahí la intuición de que algún pensamiento referido a esto empieza a crecer en nuestra vida, oremos y aprendamos de Cristo, ¿no? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Jesús que, siendo el más grande, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las características que debe identificar a un pastor del santuario de la fe es justamente la humildad. Ahora, vemos en muchas denominaciones, en muchas megas iglesias, pastores que comenzaron muy bien, comenzaron de abajo, fueron usados por Dios, ¿verdad? La gracia de Dios se manifestó en ellos y cuando tuvieron, ¿verdad? Ese tener, esa prosperidad espiritual y material, los llevó al orgullo, ¿no? A tener guardaespaldas, a bajarse en limusina, a tener propiedades, fortunas, a mirar a la gente por sobre los hombros, a no querer tener olor a pueblo, a no atender a las personas,
a no tener esa humildad y esa paternidad espiritual que nunca debe de perder un pastor, ¿no? Esa cercanía con sus ovejas. Hoy vemos a pastores que son estrellas de televisión, pastores que se sienten con sus gafas negras y con sus trajes de los domingos, se sienten, prácticamente estrellas de Hollywood, y se han olvidado, ¿verdad?, que Dios nunca los llamó a ser estrellas, a ser personalidades, nunca los llamó Dios a ocupar la foto de la revista Gente, sino que los llamó a ser ese pastor humilde con olor a oveja que siempre esté cerca de su gente. Así que primer motivo de fracaso entonces del pastor es dejar crecer el orgullo. Segundo motivo es la falta de obediencia. Segundo motivo de por qué puede caer un pastor, puede fracasar un pastor en su ministerio, la falta de obediencia. La falta de obediencia a Dios, indudablemente, y a su palabra, la falta de obediencia a su superior inmediato, que puede ser su pastor principal, su obispo o directamente la matriz, ¿verdad? Es que claro, cuando un pastor, un siervo, una sierva comienza a trabajar con cierta independencia y muchas veces la distancia hace que ese pastor se sienta dueño de su propio rebaño, de su propia grey, de su propio trabajo, deja de escuchar por allí consignas, ¿no? Deja de prestar atención a la visión de la iglesia, empieza a moverse solo, ¿no? Sin acatar directivas, imponiendo su criterio, imponiendo sus propias ideas, su propia visión, ya sea por decisión propia o ya sea por influencia de los demás. Y eso lleva al fracaso, indudablemente, ¿no? Porque en la obediencia está la bendición. Hay un versículo que a mí me encanta siempre reiterar, como para ganar por cansancio, ¿no? Y introducir ese concepto en la mente y en los corazones. Lo que dice Levíticos 9:6. Levíticos 9:6 dice: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Es decir, para que la gloria de Dios aparezca, para que la gloria de Dios se haga presente, es necesario obedecer. Sin obediencia no hay bendición, sin obediencia no hay unción, sin obediencia no hay presencia de Dios en nuestros púlpitos, sin obediencia no hay unción en la prédica, sin obediencia no hay crecimiento en la iglesia, sin obediencia no hay milagros, ¿verdad? ¿Por qué a Jesús se le sujetaban los demonios, los vientos, las olas? Porque Él estaba sujeto, porque Él era obediente, obediente al Padre. En ningún momento Jesús se desvió de la misión para la cual Él había descendido del cielo a la tierra. Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, con una misión. Y Él obedeció a rajatabla, ¿verdad? Aun cuando en Getsemaní Él oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, y aún teniendo Jesús el poder para cambiar la circunstancia, ¿verdad? Él se mantuvo obediente, como en Getsemaní cuando oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se mantuvo obediente porque sabía que en la obediencia está la bendición. Moisés declaró: esto es lo que mandó Jehová, háganlo, acá están las leyes, los estatutos, los decretos, pero que esto no sea solamente letra, papel, tinta. Escriban esta palabra ahora en su corazón, obedezcan, pongan en práctica la voluntad de Dios, y obedeciendo la gloria de Dios se os aparecerá. Bueno, este mismo principio sigue rigiendo hoy en día sobre la vida de nosotros los pastores, sobre nuestro altar, sobre nuestros púlpitos, sobre el trabajo que nosotros realizamos en la iglesia. Si somos obedientes a Dios, se va a notar. Y si somos desobedientes a Dios, también se va a notar. Si somos obedientes a nuestros pastores, aunque muchas veces por ahí puede haber cosas que no nos caen bien, no nos gustan, no las entendemos, no las comprendemos, tenemos ciertas divergencias, eso es natural, eso es humano. Pero la obediencia es sobre todo, la obediencia es sobre todo. Entonces cuando un obrero, un pastor dice: no entiendo pero obedezco, no estoy del todo de acuerdo porque, no sé, por H o por B, pero decido obedecer, en esa obediencia está la bendición. Quienes servimos a Dios en el santuario tenemos que seguir una misma visión.
y obedecer esa visión. Obvio que estamos todos de acuerdo que tenemos que estar encolumnados en la Santa Biblia, que es nuestro manual de normas, la carta de Dios para la humanidad. No hay otro libro de mayor importancia y trascendencia para el santuario de la fe que no sea la Biblia. Pero luego está la visión de la iglesia. Y nosotros tenemos que seguir firmes la visión de la iglesia, ¿verdad? Las consignas, cuando tu pastor, cuando tu obispo, cuando tu líder, cuando la cabeza de la iglesia, cuando la matriz imparte, ¿verdad? Una directiva, no sentirnos que estamos en una democracia interna, en una democracia eclesiástica, porque ese no es el estilo del Santuario de la Fe. Nosotros no tenemos juntas, comisiones directivas, concilios donde, bueno, vamos a ver, votamos por mayoría, qué es lo que vamos a hacer el próximo año. No, entendemos que Dios estableció una visión, que Dios estableció una cabeza. Así encontramos, ¿verdad?, cómo surgió la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Entonces, cuando hay una directiva, hay que obedecer. Cuando hay una directiva, hay que cumplir, ¿verdad? A pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros peros, a pesar de nuestras tradiciones, a pesar de nuestras costumbres, a pesar de lo que dice la gente, porque, como recién decíamos, ¿verdad?, muchas veces lo que lleva al pastor, al misionero, al obrero a no obedecer es la influencia de los otros. No, pero bueno, pastor, dígale al apóstol que acá es diferente, que acá es así, que acá es asá, que acá la gente... No, la gente es igual en todos lados. En China, en Japón, en Estados Unidos. Cambiarán las culturas, las costumbres, claro, sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero la visión de la iglesia, la visión del evangelio es la misma. No es que con el evangelio nosotros vamos a predicar de Cristo en Latinoamérica y en Europa no prediquemos, no hablemos de Jesús porque intelectualmente no van a aceptar. Es obvio que la visión tiene que ser la misma en todos lados, ¿verdad? Entonces por ahí uno escucha a la opinión de la gente, la influencia de la gente, uno siente que tiene más cercana a la gente que a su obispo, a su apóstol, a su matriz, y decide escuchar más la influencia de las personas que obedecer verticalmente esa consigna, esa autoridad que viene de arriba. Y ese es un principio de fracaso. El pastor comienza a aislarse, comienza a crear su propia visión, su propia forma, su propio estilo. Dice, bueno, tomo un poquito de la matriz, pero pongo mucho de mí, mucho de lo que opina la gente. Y, a ver, hablemos con sinceridad, gente. Muchas de las personas, a veces que forman parte de nuestra congregación, muchos de ellos son un crisol de razas y de religiones. ¿En qué sentido? Es que muchos vienen de otras denominaciones, de otras iglesias, y cada uno, ¿verdad?, quiere por ahí imponer su criterio. No, es que en nuestra iglesia nosotros cantábamos así, no que esto no lo hacemos así, no que esto se parece mucho a la iglesia fulana, no que esto yo no lo aprendí de esta manera. Entonces, si nosotros vamos a escuchar la opinión de todos los demás, es probable que terminemos por no cumplir la visión de nuestra matriz y de nuestra iglesia. Y ese es uno de los grandes motivos de fracaso. Escuchar más a las personas que a Dios, más a las personas que a nuestro superior. Es decir, la autoridad que Dios puso sobre mi cabeza para guiarme, para ministrarme, para corregirme y para orar en favor de mi vida. Entonces, segundo motivo de fracaso del pastor es la falta de obediencia. Tenemos que obligarnos a ser obedientes en todo tiempo y en toda circunstancia. Tercer motivo de fracaso del pastor es la soledad. Hablamos, y esto va ligado a lo que hablaba anteriormente, ¿no? El pastor que se aísla, el pastor que no comunica, que no pregunta, que no procura ser mentoreado, que no se mete en la visión, que no entra a las publicaciones de la iglesia, que ya sea por vergüenza, por soberbia o porque perdió la pasión, ya deja de estar en contacto. Hay muchos motivos y sería largo de analizar, ¿no?, de por qué un pastor muchas veces se aísla. Pero vamos directo al punto, ¿no? Este es un motivo de fracaso. Cuando el pastor por ahí se aísla de motus propio, ¿no? Y ya no, vuelvo a reiterar, no pregunta, dice, no, lo que pasa es que
mi apóstol o el obispo no me dice nada, entonces yo tampoco llamo, yo tampoco pregunto, yo tampoco me comunico. No, a ver, es el hijo quien tiene que hablar con el padre, ¿verdad? Es el discípulo quien tiene que molestar a su mentor. Son los discípulos los que iban detrás de Jesús, no Jesús detrás de los discípulos. Obviamente que siempre vamos a esperar que nuestra autoridad nos dé una palabra, nos corrija, nos hable, nos motive, pero es el discípulo el que tiene que estar permanentemente en contacto, comunicándose, levantando el teléfono, enviando un audio, viendo las publicaciones de la iglesia. Nosotros siempre decimos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ahí está nuestra página web, ahí está el blog, cada vez que hay una campaña, cada vez que estamos en un propósito, en una cadena, en un ayuno, siempre subimos al blog la palabra, la visión, palabra para alimentar al pueblo, para que los propios pastores también se alimenten, de ahí se nutran y puedan compartir con su gente. Pero hay pastores que dicen, no tengo tiempo, no, yo a internet no entro, no, yo el Facebook de la iglesia no lo miro, yo la página no la escucho, yo la aplicación de la radio no la tengo, yo las prédicas de la post, no, porque yo hago mis propias prédicas. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Fracaso. Porque si usted se aísla, ¿verdad? Y usted quiere vivir en su propia isla, en su propio mundo, bueno, las consecuencias van a ser inexorables. Fracaso, el aislamiento lleva al fracaso. Nadie puede alcanzar el éxito solo, nadie. Siempre necesitamos trabajar en equipo, siempre necesitamos mentorearnos, crecer bajo la sombra y el amparo de una visión, de una iglesia, de un hombre, de una mujer de Dios. Y vuelvo a reiterar, nosotros tenemos en el Santuario de la Fe recursos, ¿verdad?, para estar permanentemente comunicados. Y eso lo tenemos que aprovechar. No nos tenemos que aislar. Aún si usted le toca ir de misionero, no sé, a Salta, a Jujuy, a Formosa, está en el norte, o ahí en Ushuaia, en el extremo más austral de la República Argentina, aún así, hoy por hoy, ¿verdad?, los medios electrónicos, digitales, la internet, nos permiten estar al alcance de un clic. No es como antes, que antes era la cuestión epistolar, ¿no? Como en los días de San Pablo, que las iglesias esperaban quizás de tanto en tanto, de año en año, una epístola del apóstol, diciendo, bueno, en cualquier momento voy a vosotros, y mientras tanto, esta es la visión, esta es la palabra. No, hoy tenemos el WhatsApp, tenemos las redes, tenemos la internet, tenemos la videollamada, tenemos decenas de formas de estar en contacto. Y hay muchos que no aprovechan eso, que dejan pasar, no se comunican, y claro, a los 3 meses, a los 6 meses, después dicen, no, que estoy enfriado, no, que nadie se comunica conmigo, no, que parece ser que yo no le importo a nadie. Pero la pregunta es, ¿te tomaste el trabajo de ser un verdadero discípulo, de estar encima de tu maestro, de estar encima de tu líder? Permanentemente, un pastor, un obrero, un misionero que va a salir al campo de trabajo, al campo misionero, donde te toque, ya sea el pueblito a 10 kilómetros de la iglesia regional, o sea que te toque a 1000 kilómetros, es trabajo del que ha sido enviado permanentemente, día por medio. Pastor, alguna directiva, pastora, alguna directiva, estoy bien, hay alguna agenda para este mes, alguna directriz para la semana que viene, mándeme tal cosa, mándeme la otra, necesito esto, ore por mí, estoy programando esto, está bien, está mal. Es decir, tenemos que ser insistentes, tenemos que estar ahí en la palestra. Pero vuelvo a reiterar, ¿no? Hay pastores por ahí que se aíslan, no preguntan, dejan de ser mentoreados, ¿verdad? Y comienzan a perder la pasión. Y después, claro, después la culpa es del apóstol, del obispo, de la matriz, de la regional, que no, dejaron de interesarse por mí. Nosotros podemos estar encima, ¿verdad? Pero muchas veces ocurre que quienes lideramos queremos también ver, a veces tomamos por allí distancia para ver hasta dónde está el interés de aquellos que han sido comisionados a la tarea en
realmente formarse, seguir formándose y seguir estando en contactos con las directivas. Entonces, nunca es buena la soledad, y ese es un motivo también de fracaso del pastor. En cuarto lugar, no aceptar la autoridad, es decir, no querer tener por encima a nadie, no querer rendir cuentas periódicamente o cuando se le exige. Es un mal que crece con el tiempo. Cuidado que, y esto va entrelazado a los temas anteriores, muchas veces cuando el pastor, el misionero ya lleva un tiempo en la obra, dice, bueno, estoy acomodado, está bien, mis finanzas están bien, la gente está bien, la iglesia medianamente ya va para adelante, empieza a surgir esta cuestión de no necesito autoridad, no necesito tener a nadie encima, no necesito comunicarme, no necesito estar en la fe, no necesito estar en la visión, porque ya tengo lo necesario. Tengo un pueblo que es mi pueblo, así lo sienten, tengo una finanza que es mi finanza, tengo un terreno que ya es propio de la iglesia, tengo mi programa de radio, estoy bien, ya no necesito tener autoridad. ¿Y qué le sucede a ese pastor, a ese misionero? Bueno, se va como despegando por ahí de su autoridad. Y es un gran motivo de fracaso, ¿no? Porque quien no está en la visión pierde. Quien no está bajo autoridad, quien no está bajo obediencia, la gloria de Dios se retira. En quinto lugar, y cada vez más fuerte esto, ¿no? Rebelión. Quinto motivo de fracaso de un pastor es la rebelión. Es decir, es el espíritu que lleva al pastor a enfrentarse con la autoridad directamente. Enfrentarse con la autoridad. Pensar en separarse, en irse, e incluso muchos que dicen, me voy a quedar con la iglesia y no me importa nada. Ese es el espíritu de la rebelión. Y mire, podríamos hacer toda una clase aparte con esto, ¿no? Porque la historia evangélica está plagada de rebeliones. Si hay justamente una iglesia en la Argentina que ha sido mal ejemplo respecto a esto, es la iglesia evangélica. La iglesia evangélica está plagada de historias de rebelión, de pastores que se rebelan contra la autoridad, que dicen, no, yo corto, yo no quiero saber nada de autoridad, yo me voy a separar, yo me voy a ir, yo me voy a buscar, la típica, ¿no? Que hubo un tiempo aquí en la Argentina en que se escuchaba permanentemente a pastores independientes decir, me voy a buscar apoyo, me voy a buscar cobertura, me voy a buscar paternidad, me voy a buscar quien me apoye con el fichero de culto. Es decir, pastores que iban como picaflores, ¿no? De rama en rama, de flor en flor, buscando su conveniencia personal, pero nunca ajustándose a ninguna visión, a ninguna autoridad. Bueno, esos pastores obviamente han quedado en las arenas del fracaso, en las arenas del olvido, nunca han llegado a nada. ¿Por qué? Porque no tienen en claro su visión, porque el corazón rebelde es un corazón obviamente que Dios desprecia, que es imposible. Gente, por la palabra de Dios, es imposible que Dios respalde a quienes tienen un corazón rebelde, ¿verdad? Moisés tuvo que enfrentar gente rebelde como Coré. ¿Y qué pasó, verdad? Dios le dijo a Moisés, correte, ¿verdad? Que con esto yo voy a tratar. Incluso hasta muchas veces Jesús tuvo que tratar con discípulos rebeldes, con discípulos traicioneros. Y todos conocemos ya la historia de Judas y demás. Entonces, no podemos dejar, quienes servimos a Dios, no podemos dejar jamás que nuestro corazón se llene de rebeldía, ¿verdad? Habrá cosas que no nos gustan, se tiene que hablar con humildad, ¿verdad? Obedecer hasta el último momento, ¿verdad? Siempre estar sujeto y en la fe, pero nunca dejar que nuestro corazón se llene de rebeldía, porque la rebeldía es la antesala a la caída. En sexto lugar, la crítica. Otro motivo de fracaso del pastor. La crítica, hablar mal de la autoridad. La queja y el hablar a espaldas siempre trae maldición. Que es muy del ser humano, ¿no? Hacer catarsis, hablar en voz alta, mejor dicho, pensar en voz alta. Juntarnos con alguien y por ahí, bueno, no, mientras tomamos mate, pastor, salió la conversación, y sí, pero fue entre nosotros. No, la Escritura dice que muchas veces lo que hablas en secreto llega a la recámara del rey. Después no te quejes, porque todo se sabe. Hay un refrán muy
muy sabio que dice, si no quieres que se sepa, no lo digas. Si no quieres que se sepa, no lo digas. Muchas veces nosotros creemos que la crítica entre un par o alguien al que le tenemos confianza no es pecado. Y la crítica es pecado, así sea que yo hable con un desconocido, o así sea que yo esté hablando con un hermano de la iglesia, o así sea que yo esté hablando con otro pastor. Si yo me junto con otro pastor para criticar a un tercero que no está, sea pastor, sea obispo, sea apóstol, sea un miembro, sea cualquier persona, ¿verdad? Y yo me junto para criticar, para hablar mal a espalda de esa persona, eso ya es pecado. Y esa crítica, ese pecado, lo que va a hacer es deteriorar mi vida espiritual, mi corazón y mi ministerio. Vuelvo a reiterar, el problema de muchos es creer que, no, pero bueno, fue una charla, fue un pensamiento en voz alta, lo hablamos entre nosotros, ¿no? Fue un balance, fue una opinión que yo pedí. No, de ninguna manera. La crítica es pecado. Es decir, hablar de alguien que no está es pecado, ¿verdad? El prejuzgar, ni que hablar del juzgar, ya el prejuzgar también es pecado. Y vuelvo a reiterar, ¿cuántos hay que a la distancia por ahí hablan mal de la autoridad, critican, ¿no? Bueno, no, es que, a ver, con el obrero, con la iglesia, con los del riñón, con los íntimos, no, es que el apóstol esto, no, que el obispo aquello, no, que lo que pasa es que nos piden esto, pero nosotros no podemos, nosotros no queremos. Y ese comentario, primero que deja un terrible mal sabor en medio del pueblo, y segundo que es motivo de fracaso, porque criticar a la autoridad, criticar a quien no está ahí, no se puede defender y no puede expresar su visión, es un pecado que lleva al fracaso. En séptimo lugar, desconectarse. Voy rapidito porque no los quiero abrumar, no quiero hacer muy larga esta clase. Séptimo motivo de fracaso del pastor, desconectarse, ¿no? Cuando el pastor se desconecta de Dios, se desconecta de la Biblia, se desconecta de la oración, se desconecta de la visión, se desconecta de la matriz, se desconecta de, como decíamos en los puntos anteriores, de levantar el teléfono permanentemente y preguntar, comentar, inquirir en cuáles son las consignas para la semana, para el mes, cuáles son las metas, la planificación. Es decir, hay pastores que se desconectan. Pastores que por ahí, por desmotivación o porque tienen una visión dividida, se enfocan en determinada cosa, en su vida particular, su problema económico, el problema económico de la iglesia, por ahí o se deprimen con alguna lucha que están pasando, alguna dificultad interna, algún obrero rebelde, algún problema interno en la iglesia, y por ahí el pastor no quiere hablar de eso y es como que se va aislando, se va desconectando, ¿no? Pastores por ahí que se desconectan de la visión, se desconectan de orar, se desconectan de leer la Biblia, de alimentarse espiritualmente, y eso lleva al fracaso, gente, lleva al fracaso. Por eso el pastor, el siervo de Dios, el misionero, el obrero tiene que estar permanentemente conectado, permanentemente ligado al fuego, ¿verdad? Hay un refrán que dice, quien persigue dos liebres, ambas se le terminan escapando. Y así pasa en la vida del pastor o el misionero que tiene una visión dividida, ¿no? Gente que persigue una cosa y que persigue la otra al mismo tiempo. No, bueno, yo estoy sirviendo a Dios, pero también comencé con un emprendimiento personal, una venta por catálogo, o estamos con la familia haciendo tal o cual cosa. Y por ahí la motivación dividida, la motivación bifurcada, hace, ¿verdad?, que las fuerzas también estén divididas. Y por ahí es donde nos rinde la obra de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es que el pastor siga una sola visión, siempre esté enfocado en el ministerio y nunca se desconecte de su fuente de inspiración, que es Dios, y su fuente de visión, que es su matriz, su regional, su pastor, aquel que le nutre y le da palabra cada semana. Y por último, y ya con esto finalizamos por hoy, octavo motivo de fracaso del pastor, imitar a otros. Imitar a otros. A ver, esto me estoy refiriendo cuando el pastor deja de nutrirse de la visión del santuario, deja de nutrirse del estilo que tiene el santuario, para empezar a prestarle más atención a otras iglesias y denominaciones.
todos de alguna manera somos un tanto influenciables. Todos en algún momento oramos como tal o predicamos parecido a tal o cual porque nos inspiró, porque nos gusta, porque nos influye, porque nos sentimos más cercanos a su estilo, a su ministerio. Pero ahora estamos sirviendo a Dios en una iglesia, estamos sirviendo a Dios en medio de una visión que es la del santuario de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿a quién yo tengo que imitar? A mis pastores del santuario de la fe. Yo tengo que hablar como habla mi apóstol, yo tengo que predicar como predica mi pastor, yo tengo que orar como se ora en el santuario, yo tengo que cantar como se canta en el santuario, yo tengo que aconsejar, ministrar como se hace en el santuario de la fe. Ahora, yo me he encontrado, nos hemos encontrado con muchos obreros y demás que por ahí bifurcan su fuente de nutrición espiritual, ¿no? Dicen, bueno, no, es que a mí me gusta ver en Facebook a la pastora tal que ahora está de moda, o al fulano de tal porque se tiene una mega iglesia. Entonces hay quienes empiezan a imitar el estilo de orar de fulano, el estilo de reprender demonios de mengano, el estilo de cantar, ¿no? Y lo hemos visto tanto tiempo en Argentina, ¿no? Voltéese con su vecino y dígale. No son términos argentinos. ¿Dónde usamos nosotros volteese? ¿Dónde nosotros decimos dígale al de al lado o dígale a su vecino? Nosotros decimos dígale al de al lado, dígale a su hermano, dígale al que está atrás, dígale al que está adelante, pero dígale a su vecino. Son términos de otro país. Y hemos tenido y todavía sigue esa reminiscencia de cantantes, predicadores, ¿verdad? Que aún nacidos en Argentina o predicadores estando en Argentina, con términos centroamericanos, con tonitos de Miami, incorporando un léxico de otros países, cuando, estamos acá en Argentina. Y a veces pasa también que alguien que está en el santuario de la fe, en vez de tener el estilo del santuario de la fe, la forma del santuario de la fe, dice, no, lo que pasa es que yo miro mucho los videos de Yesenia Tin, yo miro mucho lo de Freyson, de Maldonado, a mí me gusta mucho ver a Dante Gebel. A ver, usted está para nutrirse de la fe del santuario, ¿verdad? Porque eso es lo que usted necesita transmitir al pueblo que Dios le ha encomendado. Por eso usted está trabajando en una visión, usted está en una iglesia, ¿verdad? Ahora, quienes estamos en el santuario, tenemos que asumir la paternidad del santuario. Ahora, quien estará trabajando con cualquiera de estos predicadores que acabo de mencionar, bien hará en imitar la fe de ellos. Pablo le dijo a Timoteo, sed imitador de mí como yo de Cristo. Es decir, lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo es, vos imitame a mí. Esta es la forma, este es el estilo. Yo soy tu papá espiritual, yo soy tu apóstol, yo soy tu obispo, yo soy el que te mentoreo. Este es el estilo que nosotros vamos a desarrollar en las iglesias. No te enfoques en el otro, o en aquel, o en tal. Este es el estilo. Bueno, hoy, obviamente, el boom de la internet, las redes, YouTube y demás, hace que muchos por allí, en el afán de nutrirse espiritualmente, por allí presten demasiada atención a un determinado predicador. Y yo no estoy catalogando ni hablando mal de esos predicadores, de ninguna manera. No estoy poniendo en juicio de valor. Yo lo que estoy diciendo es que si nosotros vamos a estar imitando y tomando de aquel, del otro, al final no vamos a tener nada personal para dar. No vamos a estar representando la visión del santuario de la fe y lo único que vamos a generar es confusión en medio del pueblo. Por eso insisto y vuelvo a los puntos anteriores. Pastor, obrero, misionero que va a servir a Dios en el santuario tiene que nutrirse de todo lo que tiene que ver con el santuario de la fe, ¿verdad? Y material sobrado hay, nos encontramos todas las semanas en este video, nuestras radios que están sonando permanentemente. Toda la semana hay palabra, toda la semana hay mensaje, nuestro blog de predicaciones se actualiza permanentemente, nuestro Facebook se actualizan permanentemente para marcar cuál es la visión del día, de la semana o del mes. Esa tiene que ser nuestra fuente de nutrición, no imitar a otros, imitar a Dios e imitar a nuestros superiores en el santuario de la fe. Así que, bueno, hasta aquí lo que Dios me dio. 8 motivos de fracaso del pastor: orgullo,
falta de obediencia, soledad, no aceptar autoridad, rebelión, crítica, desconectarse e imitar a otros. Son los motivos que nos pueden llevar al fracaso. Ya estamos sabiendo, ya estamos advertidos, no vamos a caer en la trampa. Vamos a hacer las cosas bien y Dios nos va a bendecir. Para adelante, gente. Nos vemos en la cima. Chao, bendiciones para todos.